Buen día. En el día de hoy vamos a realizar una breve explicación del paradigma positivista. El paradigma positivista tiene como objetivo comprobar hipótesis por datos estadísticos de las variables. Por lo tanto, va ligado del paradigma empírico analítico. Este paradigma se rige bajo el análisis de resultados experimentales. Y también es importante tener en cuenta que la relación entre el conocedor y lo que puede ser conocido en el positivismo existe una objetividad en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. Por otra parte, encontramos las características de la investigación cuantitativa. Una de ellas es la hipótesis, es la que se plantea antes de obtener los datos. Se expone una predicción y se diseña un protocolo para probar si la hipótesis es válida o no. Por otro lado, encontramos la recolección de datos que precisa los instrumentos estructurados tales como encuestas, cuestionarios cerrados o experimentos. También encontramos ambientes controlados. En las investigaciones cuantitativas operan bajo condiciones experimentales como en los laboratorios o en ambientes previstos por los investigadores. Encontramos, por otra parte, muestra variable, que viene siendo la cantidad de la muestra necesaria. Esto puede variar. Se requiere pocas para probar un fenómeno específico, pero mucho más cuando se busca comprobar variables entre distintos grupos. Por otra parte, encontramos dentro de las características la generalización, que involucra los resultados de la muestra. Por lo general pueden representar a una población estadística mayor. Por otro lado, encontramos los resultados que se expresan en datos estadísticos como promedios, porcentajes y gráficas estadísticas, que es lo que representa a este paradigma. Y por último, vamos a encontrar la fiabilidad de las investigaciones cuantitativas. Puede constatarse mediante réplicas o repeticiones bajo condiciones experimentales. Los resultados deberán reproducirse y probarse. Dentro de la investigación cuantitativa encontramos diferentes tipos de investigaciones, en los cuales encontramos la histórica, que busca construir el pasado de manera objetiva con base en evidencias documentales confiables. Se caracteriza porque depende de fuentes primarias y fuentes secundarias y somete los datos a críticas internas y externas. Luego encontramos la descriptiva, que describe características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. Se interesa por describir y también se interesa por explicar. Más adelante encontramos la correlacional, que determina la variación a unos factores en relación con otros. Esta se caracteriza por establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conducen directamente a establecer relaciones de causa o efecto entre ellos. Los estudios de caso estudian un sujeto o una situación única. Esta permite comprender a profundidad lo estudiado. Estos estudios de casos sirven para planear después de investigaciones más extensas. Más adelante encontramos la experimental. Es aquella que le permite
con mucho más seguridad establecer relaciones de causa-efecto. Esta se caracteriza por usar un grupo experimental y de control. El investigador manipula el factor supuestamente causal. Más adelante encontramos la cuasi experimental, que estudia relaciones de causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento. Sus características es apropiadas a las situaciones naturales que no es posible el control experimental riguroso. Más adelante encontramos el diseño de la investigación cuantitativa. Este determina la verificación del problema establecido, donde se dan los criterios de comprobación, el cual se apoya en diferentes técnicas e instrumentos que sirven para el análisis de los datos. Dentro de las técnicas encontramos la entrevista, la observación y cuestionarios. Entre los instrumentos encontramos formularios, escala de opiniones, encuestas y test. Todo esto para la verificación y recolección de los datos del estudio a realizar. Seguido del diseño, vamos a encontrar los requisitos de un instrumento de medición en una investigación cuantitativa, los cuales deben de tener confiabilidad y también validez. Cuando hablamos de la confiabilidad, estamos hablando de la capacidad del instrumento para arrojar los datos y mediciones que correspondan a la realidad. Y cuando nos referimos a la validez, es el grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. Y también se puede recurrir a la validación de un experto para el instrumento al que se le va a aplicar en el estudio. El enfoque cuantitativo en una investigación es un estudio estructurado que se encarga de recopilar y analizar información obtenida de diferentes fuentes. Por lo tanto, esto implica una serie de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener los resultados, ya que trata de tener datos exactos del problema para entenderlo a profundidad, en función a los objetivos planteados. Por lo tanto, estas investigaciones tienen un proceso sistémico y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinadas fases y etapas. Encontramos una primera fase, que es la fase conceptual, donde se da la formulación y delimitación del problema, una revisión literaria, la construcción del marco teórico y la formulación de una hipótesis. Seguida vamos a encontrar una segunda fase, que es la planeación y el diseño, donde se tiene en cuenta la selección del diseño de la investigación, la identificación de la población, la selección del método e instrumento, el diseño del plan de la muestra y el término y revisión del plan de investigación, finalizando con la realización del estudio piloto y sus revisiones. En la tercera fase, que es la fase empírica, vamos a encontrar la recolección de datos y la preparación de los datos para el análisis. Luego encontramos la fase analítica, donde se realiza el análisis de datos y la interpretación de los resultados. En la última fase es la fase de difusión, donde se comunica las observaciones del estudio. Ya esta es la última fase de
la investigación. Las investigaciones con enfoque cuantitativo ofrecen algunas ventajas y desventajas para comprender los fenómenos que se estudian. Dentro de las ventajas podemos encontrar la objetividad, ya que los datos numéricos y estadísticos dan una fundamentación sólida a los resultados de la investigación. Esto permite establecer el análisis y comparar con bases fiables con estudios similares. También podemos señalar la precisión, ya que los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos hacen que las investigaciones sean eficientes y que a partir de este análisis dan la obtención de resultados con mayor rapidez que con otros métodos. Dentro de la desventaja podríamos señalar es la limitación en la profundidad de algunos temas y sobre todo en el caso de los estudios sociales.